Bueno, gracias a todos los asistentes por acudir a la presentación. Confío en que les resultará interesante. Gracias también a Data Center Dynamics por ofrecernos el entorno profesional idóneo para juntarnos. Y gracias sobre todo a Game por ofrecernos la posibilidad de trabajar con ellos en este proyecto, su proyecto que también ha hecho nuestro. Bien, la idea de la presentación es explicar un poco en qué consiste el estándar de certificación TSI y cómo influye en el diseño del data center de Game. Vamos a hacer una breve presentación contando pues, muy breve la parte de empresa de GSAB, certificación TSI, en qué consiste, los antecedentes del proyecto, cómo se origina este proyecto, la aplicación de TSI al diseño, que es el núcleo de la presentación, en cómo influye a la hora de diseñar este proyecto, el estándar, el esquema del data center, mecánico, eléctrico, la ejecución del proyecto, como siempre, la ejecución al final de un proyecto real nos lleva a tener que realizar algunas modificaciones o cosas que nos encontramos durante la ejecución, y el resultado final que verán que seguramente les va a sorprender. Bien, en cuanto a GSAB, bueno, GSAB el año pasado cumplió 25 años, celebramos el 25 aniversario y bueno, tenemos por tanto una gran experiencia en sectores críticos y ambientes para data center con proyectos alrededor de todo el mundo. Tenemos gran capacitación técnica con los certificados de mayor prestigio en el sector, ATD, TSI, ITIL, BIXI. Y además de este personal técnico para el diseño de los proyectos, contamos con un equipo muy completo, multidisciplinar, para tanto la ejecución de los proyectos como mantenimientos, instaladores, servicios de auditorías, consultorías, etcétera. Eso lo que nos hace es que podamos compartir toda la información de los distintos factores que influyen en un proyecto y de esta manera mejorar nuestros propios procedimientos internos y al final ofrecer a nuestros clientes unos proyectos óptimos y mejorados hasta el más mínimo detalle. ¿Por qué GSAB? Pues bien, como hemos visto, tenemos una gran capacitación técnica. Además, somos una empresa que ha apostado desde el principio por la innovación. Innovación que nosotros hemos denominado, bautizado como Custom Innovation, dado que somos una empresa que somos especialistas en adaptar los proyectos a las necesidades de los clientes. De hecho, se ha creado en la empresa un comité de innovación para incentivar esta innovación dentro de la empresa, de manera que pueda llegar no solo podamos alcanzar la innovación a partir de los proyectos que nos llegan, sino también ser proactivos y que todos y cada uno de los componentes de la empresa puedan proponer ideas disruptivas que puedan llegar a la innovación. En cuanto a calidad del producto GSAB, desde su nacimiento GSAB ha apostado por un producto de gran calidad. Tenemos la máxima garantía del mercado en cuanto a racks, herramientas de pasillos, y no solo garantía en cuanto a productos, sino en cuanto a la calidad de nuestros proyectos, y así lo avalan los clientes y los proyectos que hemos ejecutado. En cuanto a equipos de ingenieros, no solo en diseño, como hemos dicho, sino también en ejecuciones, en instalaciones, mantenimientos. Y finalmente el punto diferencial de GSAB, que es esa capacidad de adaptar todos y cada uno de los proyectos en los que nos involucramos. Damos soluciones adaptadas y al final, pues, no solo con una gran capacitación técnica y también en la parte de innovación, dado que ya en el año 2008 empezamos a utilizar una primera solución de free cooling indirecto en el proyecto de Securitas Direct, mediante unidades de batería de expansión directa y agua, free cooling directo con la patente que tiene GSAB del sistema de cooling y el proyecto de loterías del Estado. Y bueno, al final, técnicamente estamos siempre tratando de innovar y de ofrecer la solución óptima a cada proyecto en particular. Y estéticamente siempre tenemos ese punto adicional también que nuestro equipo de arquitectura nos permite dar a nuestros proyectos. Centrándonos ya en el esquema de certificación Trusted Site Infrastructure, TSI de TUBIT, vamos a explicar un poco qué es. Este estándar nace de la necesidad del mercado por un estándar que aplique en Europa. Tradicionalmente los estándares se basaban la mayoría de ellos en normativa americana, tanto Uptime Institute, TIA 942. Esto hacía que, bueno, que fuera necesario hacer una traslación de cierta parte de normativa, una interpretación, y aquí TUBIT pues, aportó un estándar que aplica
sobre normativa EN, normativa europea. Y, por tanto, es un estándar muy interesante desde ese punto de vista. Además, es un estándar muy completo, como vamos a poder ver a continuación, que no solo como otros estándares, como Uptime Institute en este caso, TIER, contempla suministro eléctrico y instalaciones mecánicas. De manera que sí que tiene criterios comunes con otros estándares, pero la diferencia fundamental es su aplicación en cuanto a normativa EN. ¿Quién es TÜVITE? Bueno, TÜVITE es una parte del grupo TÜV-Nord, que es el principal grupo certificador a nivel europeo. La mayoría de las normas ISO 9001, 14001, otras normas que se certifican en las empresas, pues son certificadas a través de TÜV. Y la parte de TÜV creó hace varios años una división para la certificación de data centers que ha llamado TÜV-IT. Y por tanto está especializada en este tipo de certificaciones. Tiene gran penetración en la parte de Centro Europa y para que tengan un dato adicional, en la zona de Austria, Alemania y Suiza ha certificado más del 75% de los datacenters certificados, con más penetración incluso que Uptime Institute. Bien, ¿en qué consiste el estándar? El estándar se divide en 10 capítulos, fundamentalmente con criterios medioambientales, constructivos, de protección frente al fuego, seguridad, cableado, suministro eléctrico, aire acondicionado. Estos últimos dos son los que contempla exclusivamente el estándar TIER. Criterios organizativos y documentales, y además tiene un capítulo adicional para la certificación de data centers en configuración de espejo. De manera que mediante un único procedimiento de certificación podemos certificar los dos data centers. Existen 173 criterios divididos entre estas 10 categorías para evaluar el nivel que se puede llegar a obtener. Los niveles van del nivel 1 al nivel 4, siendo el nivel 1 el menos exigente y el nivel 4 el más exigente en cuanto a esos criterios. Una vez, obviamente, como el resto de los estándares, para obtener un cierto nivel hay que cumplir todos y cada uno de los criterios contemplados. Una vez disponemos de la certificación de TSI con un cierto nivel, adicionalmente, este estándar nos permite, mediante 18 criterios adicionales, obtener la certificación en EN 50600. Y esta es el único estándar a día de hoy en el mercado que puede certificar la normativa EN 50600. Esto, además, es un punto adicional muy importante. Estos 18 criterios, además, en un futuro muy inmediato, se van a hacer independientes y se podrá certificar exclusivamente la normativa EN 50600 y el esquema de certificación TSI de TÜV-IT. Finalmente, cuando se ha obtenido un cierto nivel, un nivel 2, por ejemplo, si cumplimos en alguno de los capítulos todos los criterios de un nivel superior, podemos obtener en el certificado una mención extended para la categoría en la que se han cumplido todos los criterios. De manera que podemos tener un nivel 2 extended en cableado, extended en suministro eléctrico, etc. La parte fundamental, ¿qué diferencias tiene este proceso de certificación frente a otros del mercado? Bien, pues, como hemos dicho, la fundamental es que está aplicado a normativa EN, y lo vamos a ver durante la presentación a la hora de ver qué medidas hay que tomar para diseñar respecto a este proceso de certificación. Se menciona un montón de normativa EN que es la que nos aplica realmente para diseñar un CPD. No es muy lógico que diseñemos un CPD y estemos contemplando estándares americanos. De ahí el interés que puede tener. Es el único, como hemos mencionado, que puede certificar la normativa EN 50600, la normativa de referencia en el sector para Europa de diseño, operación y mantenimiento de data centers. Es un esquema de certificación, además, que no certifica en diseño, certifica CPDs ejecutados y además CPDs mantenidos y operados. Como hemos visto, hay criterios organizativos, hay criterios documentales y, por tanto, tiene que estar el CPD en funcionamiento. No tiene mucha lógica que certifiquemos un CPD nada más está ejecutado si no cumplimos esos criterios y si no garantizamos que operativamente ese CPD puede funcionar. Además, como hemos dicho, este procedimiento es bastante completo, contempla un montón de capítulos y por tanto, se recoge mucha información, no solo durante la visita y la elaboración y el examen de los distintos criterios, sino también en todas las facetas de certificación.
Por eso se entrega no solo un sello que nos garantiza que se cumplen con los criterios, sino un informe que en realidad es una auditoría extensa y profunda de la instalación, que nos dice cómo mejorar nuestro data center, cómo obtener un nivel superior, pero no solo eso, sino todo lo que se detecte que influye en el comportamiento y la normal operación del data center y que, sin impactar en el nivel que podamos obtener, tenga realmente, pues pueda mejorar el funcionamiento del data center. Y finalmente, y el punto más interesante, pues bueno, tiene un coste reducido frente a la mayoría de estándares del mercado. Vamos a centrarnos ya en lo que es el proyecto del CPD de Game. ¿Cómo nos llega este proyecto? Bien, en primer lugar, Game es una empresa que se dedica a los productos de entretenimiento electrónico. Todo el mundo conoce la empresa. Es una empresa que fue pionera en la introducción de ese tipo de negocio en España ya en el año 86, que cotiza en el London Stock Exchange, en la Bolsa de Londres, y cuya facturación en 2016 superó los 300 millones de euros. Game posee en España más de 270 tiendas, ubicadas por toda la geografía española, no solo en Península, sino también en Baleares y Canarias. El CPD de Game atiende no solo a las tiendas, como digo, por toda la geografía, sino también se encarga de las ventas online, una parte fundamental de su negocio, y también la gestión de almacén y otros servicios, tanto internos como externos. El proyecto nace de una consultoría que encarga a Game para su plan de negocio. No fue una consultoría para el data center, y se la encargó una consultora muy importante de nivel europeo, arrojando como resultado que el data center, dada la naturaleza del negocio de Game, pues era un foco importante sobre el que había que realizar inversiones para mejorar su funcionamiento. Además, les recomienda, obviamente, que para el diseño de la nueva infraestructura pues, empleen un esquema de certificación reconocido. En este punto, Game se pone en contacto con GESAP. Como han podido ver, nosotros disponemos de técnicos que tienen capacitación no solo en el estándar 2BT, sino también en Accredited Tier Designer de Uptime Institute, pero dadas las características de la empresa y lo que hemos comentado, la aplicación de este estándar, una empresa de matriz británica que opera en Reino Unido y en España, pues decidimos que el estándar que más les interesaría sería el TSI de 2BT. Fue fundamental el plazo de implantación. La realidad es que desde que nos llegó el proyecto hasta que hicimos el diseño y la primera valoración pasaron únicamente 2 semanas, y la implementación de todo el proyecto fue inferior a 3 meses, por lo que esta empresa tiene importantes campañas periódicas en Navidad, etcétera, y bueno, querían tener los servicios totalmente disponibles. Y además, pues bueno, dada la inversión y dadas las características de la empresa, pues tenían muy claro que querían una imagen bastante poderosa para poder ofrecer a sus clientes esa imagen corporativa y de empresa tecnológica. Aquí vemos el plano del sótano, en el que se encontraban distintos locales dedicados, la mayoría de ellos, a almacén, excepto un local que es donde se encontraba el centro de transformación del edificio. Esto tendrá implicaciones luego en el diseño y lo veremos, porque un centro de transformación al lado de un CPD, pues obviamente tiene que tener medidas de protección, ¿vale? Los objetivos del proyecto inicialmente, pues obviamente una migración en caliente del CPD, para lo cual necesitábamos ejecutar una infraestructura en paralelo, con los CPDs activo-activo, para poder hacer esa migración. Ya desde el inicio del proyecto se apostó por medidas de gran eficiencia energética, cerramiento de pasillo y un sistema de free cooling. Además, la capacidad inicial que preveía el cliente, la que tenía en su data center, era 1/3 de la capacidad de diseño total del proyecto, y por tanto se optó por soluciones modulares en UPS, también la climatización. Y al final, tras hablar con la propiedad y ver un poco los objetivos que ellos tenían, pues se decidió que el objetivo de diseño sería un nivel 2 según el estándar TSI. Como hemos mencionado, pues también el escaso plazo de diseño del proyecto pues, nos llevó a tomar decisiones en cuanto a qué tipo de productos y sistemas se emplearon en el proyecto. Vamos a ver ya un poco el núcleo de la presentación, que es bueno, cómo aplicamos y cómo se influyó el estándar en el diseño del data center. En primer lugar, en cuanto a los criterios relativos al medio ambiente,
Como hemos mencionado, se encontraba el CPD en una planta sótano, por lo que, en primer lugar, existen riesgos de inundación y para ello se implementaron medidas para detección de fugas de líquidos. En cuanto a condiciones medioambientales, el estándar exigía la monitorización de temperatura y humedad en el data center, pero además las condiciones exteriores también son fundamentales, no solo porque influyen en el rendimiento de nuestro data center, sino porque pueden influir, como en este caso que vamos a implementar un sistema de free cooling directo, en un posible daño en el CPD, por lo que se deben monitorizar también las condiciones exteriores de temperatura, humedad, CO2 en caso de que haya un incendio, para que sectorizar el CPD, cerrar las compuertas cortafuegos y sistema de ventilación y de esta manera aislar el data center y seguir del lado de la seguridad. En cuanto a sustancias explosivas en los alrededores, no existía ningún peligro, por lo que no hubo que tomar ninguna medida, así como por peligro de sismicidad. Estamos en una zona de sismicidad de riesgo medio-bajo. Y finalmente, en cuanto a rutas de acceso, existía facilidad para la introducción de los equipos y al estar el data center situado aquí, muy cerca, en la ciudad de la imagen, pues las condiciones ambientales también eran bastante buenas. Sí que también se está alejado de rutas principales de tráfico, de tránsito de sustancias peligrosas, por lo que también cualquier evento que pudiera ocasionar un impacto en el data center no hubo que tomar medidas al respecto. En cuanto a criterios constructivos, obviamente, primero se realiza una distribución de espacios y se emplean elementos que deben tener una resistencia al fuego y además una resistencia a la intrusión en la clasificación RC. Y como pueden ver, durante los distintos criterios vamos haciendo mucha mención a normativa AEN en todos los criterios. Esto es debido a lo que les estaba comentando. La normativa está haciendo constante referencia a normativa AEN que aplica en Europa y que, por tanto, es lógico que cualquier diseño de data center tenga en cuenta esta normativa. Se introduce en cuanto a los criterios constructivos una diferencia bastante notable, que es el concepto de áreas y plan de seguridad. Esto lo que nos quiere decir es, bueno, cuando planificamos nuestro data center debemos hacer un plan de seguridad que establezca que el núcleo más importante y, por tanto, el mayor nivel de seguridad se debe dar a la sala de equipos IT, que concéntricamente a esta sala se van ubicando otras zonas de menor nivel de seguridad, como puede ser la sala técnica, y vamos disminuyendo niveles de seguridad, las zonas de acceso, etc. Todo esto se debe contemplar y realizar este plan de seguridad. ¿Qué va a ocurrir? Que según vamos estando en una zona con un nivel de seguridad, los elementos constructivos y la capacidad de resistencia al fuego, resistencia frente a la penetración, clasificación RC, van variando. De esta manera, pues como podemos ver en la sala técnica en la imagen, tenemos, para dar ese carácter visitable al CPD, tenemos un vidrio que tiene características RF contra el fuego y es un vidrio antivandálico. ¿Vale? Todo esto debido a las exigencias del estándar. También las puertas eran estancas frente al humo y al fuego y fundamentalmente, como les he comentado antes, el centro de transformación está adyacente al data center, por lo que hubo que tomar importantes medidas para aislar frente a las corrientes electromagnéticas, a los campos electromagnéticos. Para ello se optó por una solución de apantallamiento a través de planchas metálicas en falso suelo, atornilladas en el suelo, perdón, y paneles metálicos también en paredes y en techo. De esta manera conseguimos un aislamiento de la sala respecto al centro de transformación. Tenemos aquí un plano de distribución de la planta sótano, en la que, como vemos, está el centro de transformación contiguo a la sala de equipos IT, en la que se ve el cerramiento de pasillo frío, y la sala técnica contigua, en la que podemos ver ya que existen 3 máquinas de clima, 2 unidades serán las unidades que se implementarán inicialmente, y la tercera unidad se prevé su posterior implementación para aumentar la capacidad. Sin embargo, las compuertas cortafuegos para sectorizar las 2 salas están ya instaladas desde el inicio para no tener que hacer una obra civil en el futuro. 2 UPS modulares de 80 kVA con módulos de 20 kVA y cuya capacidad inicial era un único módulo y posibilidad de crecimiento en el futuro. Y luego estaría la sala de baterías con climatización y un rack de comunicaciones y acceso de las operadoras. En cuanto a criterios de protección frente al fuego, pues el estándar exigía para la sala técnica y la sala de equipos IT unos sistemas exclusivos de detección y extinción. Para este proyecto se decidió emplear extinción mediante agente Novec
y la detección mediante un sistema de detección precoz. Además de ello, exige que, aunque se disponga de un sistema automático, las salas cuenten con extintores de CO2 para que, si en caso de fallo, cualquier operario que vea la posibilidad de un conato de incendio pues pueda tomar las medidas oportunas. Y en este y en todos los siguientes criterios veremos que se debe efectuar un mantenimiento de las instalaciones y mediante un personal profesional y capacitado para ello. En cuanto a criterios de seguridad, pues se debe dotar a las salas de un sistema de control de accesos con registro de los usuarios para los distintos niveles de seguridad de cada uno de los recintos. Otro concepto de protección, como tenemos que las instalaciones muchas veces pasan por sectores que en nuestro plan de seguridad que hemos mencionado anteriormente son de distinto nivel, se debe proteger en los niveles inferiores frente a intrusión o frente a posibles sabotajes de personal que pueda acceder y que no tenga el nivel de acceso requerido. Finalmente, todo el sistema de seguridad debe estar alimentado a través de UPS y también pues, bueno, alarmas frente a aperturas prolongadas de puertas y algunos otros detalles del sistema de seguridad. En cuanto a criterios de cableado, seguimos haciendo mención a un montón de normativa. Lógicamente tiene que estar el cableado correctamente etiquetado, tiene que estar correctamente instalado, ordenado. Y debe existir una separación entre el cableado eléctrico y el cableado de datos, ¿vale? Para evitar interferencias electromagnéticas. Entonces, en este caso, como podemos ver en las imágenes, tenemos el cableado de datos en el rack distribuido por un lateral y la alimentación eléctrica a través de las dos PDUs por el otro lateral, de manera que verticalmente estamos incluso en el interior del rack haciendo una separación de electricidad y datos. Exige además que los armarios dispongan de los elementos necesarios para asegurar esta correcta organización del cableado. En cuanto a criterios eléctricos, debe haber un suministro conmutado de red grupo y en este caso se ha previsto la posible y futura instalación de un trafo de aislamiento de Z0 que lo que va a hacer es aislar el CPD totalmente del edificio, de manera que cualquier evento que ocurra en el edificio no pueda impactar en las cargas del data center. Además, esto nos posibilitará una posible transición a TNS. Autonomía de 48 horas, con un suministro garantizado para si hubiera un apagón de mayor duración. Y, bueno, suministro de cargas IT y, obviamente, las UPS deben cumplir con la normativa N correspondiente. En este caso, se utilizan UPS online doble conversión, como debe ser en este tipo de ambientes críticos. Y la sala de baterías dispone de un sistema de refrigeración y ventilación independiente. Protección contra sobretensiones en la instalación se debe contemplar como en todos los cuadros eléctricos y en la distribución. Y puestas a tierra, monitorización de corrientes de fuga y, al final, monitorización y test tanto de equipos como del sistema en sí. En cuanto a los criterios de instalaciones mecánicas, debe existir una redundancia en los cracks, en las unidades de climatización. Se deben monitorizar, como hemos visto, los parámetros, no en este caso no solamente internos, sino también los exteriores, para evitar posibles contaminaciones y para también tener una medida del rendimiento de nuestras instalaciones. La detección de fuga de líquidos, el recorrido de las instalaciones, al igual que hemos visto en otros apartados, debe estar protegido frente a sabotajes. Compartimentación de las salas, existen compuertas RF entre la sala técnica y la sala de equipamiento IT, ya que tienen dos sistemas de extinción independientes. Y, como hemos dicho, mantenimiento de todos los sistemas debe ser realizado por un personal cualificado y, además, se debe hacer el seguimiento. El principal motivo de fallo de todos los data centers sabemos que es el factor humano. A día de hoy sigue siendo el factor humano. Y, por ello, los criterios organizativos y documentales cobran mayor importancia. En cuanto a criterios organizativos, es imprescindible tener un organigrama con la distribución del personal que va a realizar el mantenimiento de operación del CPD y tener las responsabilidades de cada una de estas personas que están involucradas en el proyecto. Además, obviamente, ha de realizarse una formación de seguridad anual, tanto simplemente para seguridad data center como en cada uno de los aspectos de cada una de las personas involucradas. Mantenimiento e inspección periódica de todas las instalaciones. Y un dato curioso, y es que el data center no debe estar señalizado en el interior del edificio para, de esta manera, poder evitar posibles sabotajes intencionados.
Finalmente, una separación de copia de backup en un sector independiente. En este caso, existe un CPD de backup situado en la cercanía, pero en un sector independiente y conectado mediante fibra al data center principal. Y en cuanto a los criterios documentales, pues un poco lo que hemos mencionado antes, se debe disponer en primer lugar de toda la documentación as-built real y todas las modificaciones que se hagan se deben recoger. Todos los equipos deben tener su documento, su documentación, los protocolos de alarmas deben estar definidos, la planificación de mantenimientos y los niveles de seguridad y de servicio han de estar claramente definidos y toda esta documentación debe estar a disposición de cada uno de las personas involucradas en la operación del data center. Bien, vamos a ver ahora un poco el esquema del data center, cómo quedó. Tenemos una imagen virtual en el que podemos ver el cerramiento de pasillo frío. Podemos ver los dos extractores que están ubicados encima de cada uno de los pasillos. También se puede apreciar cómo las reducidas dimensiones del data center pues, complicaron bastante disponer de unas instalaciones de tecnología punta, pero finalmente, mediante el diseño, pudimos adecuar todas estas instalaciones y dotar al data center de gran seguridad. Tenemos las compuertas cortafuegos tanto en retorno como en impulsión, las máquinas de clima ya en la sala técnica con el conducto de aire exterior para realizar el free cooling, las UPS modulares y uno de los cuadros de distribución de energía. En cuanto al esquema de principio eléctrico, el edificio de Game disponía ya de un grupo electrógeno y de un centro de transformación para el edificio. Se proyectó un nuevo grupo electrógeno exclusivo para el data center y la distribución eléctrica se realizó a través de las dos UPS modulares que hemos visto, mediante esquema de distribución rama A y rama B para todas las cargas del data center. Además, se habilitó una posible balanceo de cargas entre la rama A y la rama B para que, en caso de que alguno de los equipos o de las ramas sufriera alguna avería, poder seguir alimentando a todos nuestros equipos IT a través de las dos fuentes de alimentación, aunque aguas arriba estemos alimentando solamente a través de una rama. Este es un elemento manual que bueno, nos permitirá, en caso de fallo, pues, hacer esta maniobra. En cuanto al esquema mecánico, como hemos mencionado, 2 unidades de climatización para el estadio inicial del proyecto, con la posibilidad de implementar una tercera unidad, 2 extractores, como hemos visto. De esta manera, y mediante el sistema de control, estamos manejando este caudal variable de free cooling a través de los extractores. Y luego, para la ventilación, para la sala técnica, sala de baterías y la sala de equipos IT, y una refrigeración específica para la sala IT y la sala de baterías. Aquí vamos a entrar ya en la ejecución del data center, vamos a ver un poco con qué nos encontramos y las dificultades que hubo que acometer durante la implementación de todo lo que se había diseñado. En la imagen superior izquierda vemos una compuerta cortafuegos que está instalada en un muro de fachada. Este muro de fachada, en los planos que nos llegaron, tenía unas dimensiones no superiores a 12-13 centímetros, pero cuando llegamos a obra nos encontramos que teníamos un muro de hormigón de 40 centímetros. Hubo que emplear herramientas de corte especial y al final, bueno, fue posible mantener la instalación de free cooling, pero hubo que hacer una adaptación importante. En cuanto al cableado, instalaciones que discurrían por la zona, como pueden ver en la imagen, existía gran cantidad de instalaciones que no solo afectaban o daban servicio al área del proyecto, sino que además daban servicio a otros locales del edificio y que por tanto había que mantener, adaptar o modificar de alguna manera para que pudieran seguir dando el servicio. Vemos una primera imagen de cómo se realizó el apantallamiento de las salas mediante placas metálicas atornilladas al suelo. Y en la siguiente imagen vemos cómo hemos ya apantallado mediante paneles laterales y los paneles de techo, previamente a disponer el falso suelo y de disponer de la puerta de acceso y el vidrio para exhibición del data center. Las bancadas donde irán ubicadas las unidades de clima, con los deflectores para dirigir la impulsión correctamente al falso suelo. El vidrio que hemos dicho que era ignífugo y vandálico para el nivel de seguridad requerido. Uno de los extractores previamente a la instalación de los conductos de extracción y bueno, una nueva imagen de la cantidad de instalaciones que hubo que reubicar y que tampoco estaban totalmente contempladas en el proyecto porque no estaban documentadas.
El resultado final, pues, como hemos visto durante la presentación, es un data center de máxima disponibilidad, emplea las tecnologías más avanzadas, estamos hablando de cerramiento de pasillo, de free cooling, UPS modulares, modularidad también y sistemas de máxima eficiencia, compresor inverter, ventiladores EC en cuanto a la climatización. Y además, pues como pueden ver, además de un CPD tecnológicamente puntero, pues una imagen muy cuidada, que es otra de las características que en GESAP nos preocupamos de mantener, con una imagen corporativa, en este caso de GAIN. Cómo hemos cuidado técnicamente también mucho las instalaciones, todo el cable organizado. Vemos la cámara de CCTV al fondo, las compuertas de regulación y cortafuegos, en un espacio muy, muy reducido, pero que aún así hemos adaptado todo el proyecto para que fuera viable y disponer de la máxima disponibilidad. Y ya, pues, detalles de personalizaciones y adaptaciones que van a poder permitir a Game que finalmente disponga de un CPD visitable y que les dé una imagen tecnológica que es lo que ellos deseaban. Un logotipo en el acceso del pasillo frío. Vemos también cómo se ha realizado todo el etiquetado en los borneros de los cuadros cuidadosamente, sistemas también para el control de los servidores mediante un LCD drawer. El acceso a la zona del CPD con el color corporativo de Game, personalización en las puertas, personalización al final en la mayoría del proyecto. Finalmente, un diseño a medida, cubriendo y excediendo las necesidades transmitidas por el cliente, una respuesta en un plazo inmediato, como hemos dicho, 2 semanas de planificación y diseño para luego ejecutar en un plazo inferior a los 3 meses, la utilización de todas las tecnologías que hemos visto, tecnologías punteras que garantizan la eficiencia y la disponibilidad del data center, y un proceso de migración controlado sin ningún evento traumático. La migración se realizó en un fin de semana sin que ningún sistema sufriera ningún fallo. Los 2 CPDs estaban en caliente, en funcionamiento, con las 2 infraestructuras en paralelo, y simplemente desconectar los servicios de una infraestructura para conectarlos a la otra. Y el resultado excelente, como pueden ver, técnicamente y cuidando hasta el más mínimo detalle. Esto es lo que en GESAP nos proponemos en todos nuestros proyectos, lo que llamamos Custom Innovation, es decir, innovación y personalización de nuestros proyectos para ofrecer las mejores soluciones a nuestros clientes. Y con esto finalizo la ponencia. Si quieren realizar alguna pregunta, tanto ahora como luego a través de nuestro stand pueden hacerlo. Además, en nuestro stand también estará el Product Manager de Tubite y si tienen alguna pregunta también podrán consultarle. Sí. Adelante. Hola, Ramón, has mencionado que habíais dotado al Centro de Protección Electromagnética. Sí. ¿Exactamente a qué nivel de protección os referís? Hemos realizado un apantallamiento de todo el data center mediante lo que hemos hablado de paneles en falso suelo, ¿vale? Estos paneles están con un cableado unido para de esta manera garantizar que no se producen las interferencias electromagnéticas. En este caso había un centro de transformación al lado y además estamos aquí en la ciudad de la imagen, que en cuanto a comunicaciones es un ambiente igual relativamente hostil y que hay que garantizar el apantallamiento. Pero la solución ha sido a través de apantallamiento mediante paneles metálicos. No sé si... ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias, espero que les haya gustado y para lo que quieran estamos a su disposición.